Muy bien, vamos a la Biblia en la epístola a los Gálatas, Gálatas capítulo 3. Voy a tomar ahí para que leamos unos 2 versículos. Gálatas 3, verso 23. Gálatas 3, 23 y 24. Esa es la epístola del apóstol San Pablo a Galacia. Lea conmigo, verso 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Lea conmigo el verso 24 en voz alta, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Leamos el 25 también, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos son hijos de Dios? Usted es hijo de Dios por la fe, dice la palabra. Puede sentarse, por favor. Hoy vamos a continuar con la serie de las dispensaciones. Estamos estudiando la Biblia, pero bueno, ¿por qué no mencionarlo? También estamos estudiando teología. La palabra teología significa el estudio de Dios. Alguien dijo, ¿cómo es posible que van a estudiar a Dios? Pues sí, tenemos que estudiar cómo es el Señor. La palabra dispensación, como ya se los había explicado, solo para recordar, o algunos que recién están viendo la serie, una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre, le da sus mandamientos. Si el hombre llegara a obedecer, Dios lo premia, porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben eso? Dice que es galardonador, es premiador de los que le buscan. Eso ya lo dice en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, usted solo con estar aquí hoy, tal vez hizo un esfuerzo y no sé qué tanto dejó y dijo, no, yo me voy a alabar a Dios. Ya para usted hay un premio para hoy, hermanos. Créalo por fe, usted lo va a recibir en el nombre de Jesús. Entonces, si el hombre se porta mal en ese tiempo, Dios trae un juicio. Y en las 7 dispensaciones, entiendo que hay otros estudios teológicos, pero obviamente yo me dediqué a estudiarlos y pues lo más sensato es esto, tratando de explicar la historia de la humanidad desde la creación del hombre. Entonces, solo para hacer una pequeña remembranza, la primera dispensación es la inocencia. ¿Recuerdan eso? Que es desde la creación de Adán hasta la expulsión del huerto. La segunda dispensación se llama conciencia. La conciencia se define como el conocimiento del bien y del mal, y la duración es desde la expulsión del huerto hasta que Dios trajo el diluvio universal, confirmado por la ciencia, por los antropólogos, por todos, que el planeta Tierra estuvo bajo el agua. Y la Biblia da detalles, dice que es el tiempo del diluvio, que llovió 40 días, 40 noches, y para que descendiera el nivel del agua pasó más de un año. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Después está el gobierno humano, ya el hombre creyéndose Dios, queriéndose gobernar a sí mismo, aunque cada una de estas dispensaciones también representa la condición de la humanidad actualmente. La tercera dispensación es el gobierno humano, es desde el diluvio, ¿recuerdan ustedes hasta dónde? Hasta la confusión de lenguas, porque ellos querían hacer un edificio. Recuerda que mencionamos el edificio que hay allá en el Medio Oriente, un edificio que mide 828 metros de altura, y estos infelices, ¿verdad? Quién sabe, tal vez uno de 30 metros ya decían que iba a llegar al cielo. Solo ahí se ve la insensatez del ser humano. La cuarta dispensación se llama patriarcal o de la promesa. Habla de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y es desde Abraham, recuerdan que hablamos de que Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera y dejara su tierra y su parentela. Y yo le decía a usted, si usted, no a todos, ¿verdad? Pero si a usted Dios específicamente le dice, deja tu tierra y tu parentela. Tal vez alguien en la familia te está dañando, tal vez tu ciudad hoy por hoy no te conviene.
A mí Dios me sacó de mi tierra y de mi parentela y yo obedecí, porque tiene a veces el Señor que desarraigarnos. Muchos de ustedes no son de aquí, algunos vienen de la costa, aunque no digan amén, se le nota luego, ¿sí? Algunos son jarochos, otros son de la costa de aquí del Soconusco, otros venimos de Tuxtla, otros de Cintalapa, no sé. ¿Cuántos vienen de fuera que no son de aquí de San Cris? Levante su mano. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Se da cuenta? Los coletos originales son duraznos para convertirse a Cristo. Entonces nosotros, de alguna manera, Dios nos sacó de la tierra y de la parentela. Entonces esta dispensación, que es la cuarta, empieza desde Abraham hasta cuando quedan esclavos en Egipto. ¿Sí lo recuerdan? Y hoy vamos a estudiar la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley. Mire, hay dispensaciones, alguien me preguntaba, ¿y cuál es el tiempo de cada dispensación? De algunas podemos tener una idea, pero no se sabe con exactitud. Pero por ejemplo, el de la quinta dispensación, ahí sí tenemos una idea muy aproximada, son unos 1500 años, que es desde la salida de Egipto. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hasta cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario. Son 1500 años aproximadamente. En el calendario judío están en el año, no es como nosotros, año 2000, que estamos 21. En el calendario judío están en el año 5700 y algo. Casi faltan como 13 años para el año 5800 en el calendario judío. Pero muchos coinciden que hay 200 años que están perdidos. Entonces realmente estarían en el año 5980 y tantos. Es decir, que faltan nada más unos 12 o 13 años. Bueno, hasta el año pasado faltaban 13, según conté, para que los judíos cuenten ya el año, ¿qué sería? El año 6000. ¿Se da cuenta? Qué interesante, porque ellos tienen un cálculo desde la creación del mundo. Entonces están bastante acertados, porque pues son judíos, no saben con exactitud, añitos más, añitos menos, pero ellos más o menos cuentan desde que tienen una idea de que cuando creó el Señor el hombre y la mujer, la tierra. Si usted consulta con la ciencia, con los antropólogos, van a decir, no, la tierra tiene 50,000 millones de años. Hace unos días leía del Cañón del Sumidero, dice, el Cañón del Sumidero que se formó 17,000 millones de años. ¿Cómo lo saben? Es que el carbono 14, ¿sabía usted que metieron piel viva al carbono 14 y les dijo que tiene 6,000 años que está muerto? Entonces, no son datos fiables los que da la ciencia, pero la palabra de Dios sí es efectiva, nada más que tenemos que estudiar, tenemos que leer. La Biblia dice que la tierra gime, es decir, la tierra está deteriorada, está erosionada. La tierra está mal, hermanos, está contaminada, los polos se están deshielando. O sea, la tierra, dice la Biblia en Romanos 1, que gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por eso esta tierra, los TJ dicen, esta tierra vamos a heredar, escojamos casas, cuando la Biblia dice que todo va a ser fundido por el fuego. Pero para nosotros que hay una gran promesa, dice la palabra de Dios, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia, donde hay calles de oro y mar de cristal. Eso es lo que nos da esperanza a nosotros, porque precisamente, no recuerdo quién platicaba, creo que antier, acerca de los reinos humanos. Ya quedó bien claro, hermanos, que escuche bien esto, ningún partido político, ningún candidato, por muy bien intencionado que sea, va a cambiar la situación. Entonces, por más que quieran, hay un sistema que está gobernado por el mundo, por el diablo. El cosmos significa mundo, y mundo cosmos en griego. Entonces el cosmos, dice la palabra, el cosmos está bajo el poder del diablo. Entonces cualquier partido, incluso pueden ser candidatos cristianos bien intencionados, hay un sistema, hay un poder demoníaco que no los deja avanzar. Y la democracia, porque mucho se habla de la democracia es un jueguito que Dios le ha permitido jugar al hombre
pero tampoco con eso se logra nada, hermanos. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Dios con esto? Que solamente el reino de Dios es el único que puede establecer paz, hermanos. Cuando a Jesús lo agarraron preso y le dijeron, Herodes le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo, si mi reino fuera terrenal, yo no estaría aquí delante de ti. Entonces, el reino de Dios es diferente, hermanos. Por eso no debemos poner nuestra confianza en ningún sistema humano, no debemos poner nuestra confianza en ningún hombre. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. El brazo simbolizaba en qué te apoyas. Si tú te apoyas en el hombre, esperas del hombre, de los sistemas humanos, estás bajo maldición. Pero dice la Biblia, bendito el hombre que en Jehová está su confianza. Y creo que eso somos nosotros, hermanos. Ahora, en la quinta dispensación, ahí por primera vez se da la ley. Si no me ajustara el tiempo hoy, lo podemos hacer en 2 tantos, pero sí quiero verlo, si no detalladamente, por lo menos lo más claro posible. ¿Sí? La regla impuesta por una autoridad superior, ¿se da cuenta? Ahora, la duración es desde la salida de Egipto hasta el Calvario. Ahí sí como es una dispensación que está más cerca, por decir así. Esta dispensación inició hace unos 3.500 años, porque si ponemos 1.500 desde la salida de Egipto hasta el Calvario, más 2.000 que llevamos ahorita, son unos 3.500 años que dio inicio a esta dispensación, y empieza, repito, con la salida de Egipto. Recuerden que en la cuarta dispensación dejamos al pueblo de Israel en Egipto, en esclavitud. Bueno, después dice la Biblia que Dios se acuerda de su pueblo, y entonces Dios lo que hace que Él demuestra su poder, porque no hay Dios tan grande como el nuestro, ni obras que igualen sus obras. Tal vez alguien diga, pastor, pero ¿por qué a veces no vemos el poder de Dios? Porque Él es soberano y Él lo va a demostrar cuando Él quiera y cuando sea necesario. Recuerda que ahora Dios comisiona a Moisés y de ayudante su hermano Aarón para que vayan ante Faraón. Y yo estaba leyendo la palabra y Dios le dice a Moisés, ustedes serán como un Dios, como diciendo, son mis representantes en esta tierra. Y le dirán, así dice Jehová. Y dice Moisés, y cuando Faraón nos pregunten, ¿y quién es ese Dios? Díganle, yo soy el que soy. Éxodo 3:14, ahí Dios da su nombre. Dice, les dirás que yo soy el que soy. ¿Se imaginan ustedes? El faraón le dice, ¿y quién los mandó? Yo soy. ¿Cómo que yo soy? ¿Que quién los mandó? Yo soy. El faraón se estaba volviendo loco. Dice, ¿cómo que yo soy? Tú eres. No, yo soy, me envió. ¿Y qué señal haces? Entonces tiran la vara, Moisés y Aarón, y la vara se convierte ¿en qué? En serpiente. En el Nuevo Testamento se revelan los nombres de los 2 brujos que contradijeron a Moisés y a Aarón. Se llaman Janes y Jambres. Qué feo nombre, no le voy a poner así, sus hijos son nombres de brujos. Janes y Jambres. Ellos fueron llamados por Faraón. Dijeron, a ver ustedes, y tiraron su vara, y ¿qué cree? También se convirtieron en culebra. Cuando esto pasa, hermanos, la fe de nosotros puede ser golpeada. ¿Sabe por qué? Porque hoy hay hombres que bajo la influencia demoníaca pueden hacer ciertas cosas. Me platicaba un pastor que hace muchos años, en un estado aquí de México, secuestraron al hijo de un hombre muy rico, multimillonario, y a pesar de pagar el rescate, no lo entregaron. Entonces el hombre se preocupó mucho y dice, pues mi hijo está muerto, pero ¿dónde estará? Y fue a traer uno de los brujos más poderosos de Catemaco, y lo fueron a traer para que él adivinara dónde estaba el cadáver del muchacho. Y dice que iban casi por llegar a esa casa, y de pronto traían en una camioneta al brujo, y va un hombre con muleta y un pie así, tullido desde quién sabe cuándo, así. Y el hombre le dice, el brujo le dice al chofer, a ver, párate un ratito. Se baja, dice, le quiero hacer un bien a este. Y solamente dijo una palabra y el hombre enderezó su pie y tiró la muleta. Entonces, mediante la brujería, mediante poder engañoso, le llama la Biblia, no es un poder real. Los hijos del diablo también pueden hacer ciertas cosas.
Y ahí es donde tu fe va a ser probada. Que a veces dices, mi marido no cambia, mi situación económica es la misma de tronada como siempre. Y entonces vas a empezar a ver que otros, porque que adoran la Santa Muerte, que tienen brujos, que consultan acá, parece que les va bien. Yo les suplico que cuando a usted le pase un pensamiento de esos de que, ¿por qué aquello les va bien? Y mira cómo viven. Lea el Salmo 73, ¿cuál es el fin de esos amigos? En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Verás el lugar de ellos y no estarán más, porque el Señor los ha puesto en deslizaderos. Y se cuenta que este hombre, este brujo, luego llegó y adivinó el lugar exacto. Y fueron, y sí, el cadáver estaba ahí en estado putrefacto. Entonces el diablo trata de imitar lo que Dios hace. Nada más que te pasa la factura. El diablo te va a cobrar muy caro. Y después la enfermedad te va a venir el triple de lo que tenías. En cambio, cuando papá Dios hace la obra, te deja como nuevo. Para la honra y la gloria del Señor. No vendas jamás tu primogenitura, tu fe. Nunca dudes del poder de Dios. Les voy a confesar algo que creo que en la familia se lo he dicho. Antes de que mi familia, mi madre en este caso, conociera a Dios, yo era un chavo de secundaria, estábamos tan tronados en todas las áreas que 2, 3 veces yo le dije a mi mamá, mami, ¿y si nos afiliamos al diablo? Y mi mamá dijo, casi me cachetea, porque a pesar de todo ya nunca se llevó con ese cuate. Entonces, ya después cuando me convertí, dije, Señor, perdóname, no sabía lo que estaba diciendo. Porque ya cuando yo cumplí 20 años, entonces ahí conocí al Dios Todopoderoso. Y que hay temporadas que vamos a pasar escasez, hay temporadas que vamos a ser afligidos, pero dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, ¿pero qué? Y cuando hay un pero es porque, ¿sabes qué? Tranquilo, pero dice, pero de todas ellas nos librará el Señor. Entonces no estamos exentos de aflicciones, pero Dios está con nosotros. Entonces el Janes y Jambres tiraron también su varita, también en serpiente. Ya me imagino la cara de Moisés y Aarón, los primeros sorprendidos, y el faraón bien orgullosote. Lo maravilloso fue esto, que la vara de Aarón convertida en serpiente se devoró a las varas falsas, a las otras serpientes, porque no hay nadie como nuestro Dios, hermano. Él siempre va a prevalecer sobre todas las cosas. Ahora, usted sabe que Faraón tira de a loco a Moisés y a Aarón. Están locos estos, quién sabe de dónde vienen. Entonces Dios tiene que tratar con Faraón, y ahí se habla de las famosas 10 plagas. Ahí léalo en su casa, todo el capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12 de Éxodo, que significa salida, habla de las plagas. Son 10, lo voy a mencionar rápidamente. La plaga de sangre, hasta el agua de la alberca, del río, el agua que tenían ahí para tomar, se convirtió en sangre. Imagínense la hediondez, la infección que se causó en ese tiempo. La segunda plaga es de piojos. Cuando estudiábamos el instituto había una compañera ahí que le dice al profe, hay una familia que está en pecado en mi iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Dice el profe, porque tienen bastante piojo. O sea, hay algo raro ahí, pero también se puede tener piojos por cochinos, liendres, pulgas, garrapatas, etcétera. Y se ve feo, hermano. Usted es cristiano, báñese, aunque haya frío, báñese. Entonces, porque cuando fue la plaga, ahí sí era una plaga. Fíjese que yo investigué un poquito qué significa plaga, y sobre todo en varias voces griegas, hebreas, porque en el Antiguo Testamento es griego, hebreo, y algunas partes arameo. Recuerde, el Antiguo Testamento hebreo y algunas partes arameo. El Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. Ahora, según el diccionario Strong, la plaga significa pestilencia, un olor horrible ahí en la atmósfera. Literalmente significa enfermedad, peste.
Por eso en el Salmo 91 dice que Dios nos va a librar de la peste destructora. ¿Se acuerda de eso? También significa mortandad, claro que sí. Murió muchísima gente en las 10 plagas. Herida, dice la Biblia, úlceras, hubo plaga de úlceras. Matanza, también plaga significa azote. Una hija de Abraham dice estaba siendo azotada por el diablo, es decir, tenía una enfermedad, una plaga en su cuerpo, porque el diablo la azotaba de esa manera. Castigo, carnicería, pero carnicería de destrucción, de masacre. Entonces, esa es la definición de varias palabras en hebreo. También está la plaga número 3, la plaga de ranas. Había ranas hasta en la cabeza del rey, abajo de su recámara, en todas partes, en los baños. Era una plaga, estaba todo infestado de ranas. La plaga de moscas, número 4, 5. La plaga en el ganado, 6. La plaga de úlceras, es decir, llagas con pudrición, mal olor, olor fétido. 7. La plaga de granizo. 8. La plaga de langostas. Y no eran langostas del mar así para hacerlo al mojo de ajo, no, eran de chapulines. No sé si vieron hace unos añitos en Estados Unidos salió una noticia que llegó un ejército de langostas y se acabaron toda la cosecha. Y en la Biblia Dios dice, envié mi gran ejército de langostas. Usted puede decir, ¿qué puede hacer un solo chapulín? Un solo nucú, ¿qué puede hacer? Una sola hormiguita, pero millones y millones terminan con cualquier cosa. Y eso también fue una plaga. Número 9, la plaga de tinieblas. Yo quiero que entienda usted esto. La plaga de tinieblas no es como ahorita que el sol ya está del otro lado del planeta y aquí si no tuviéramos luz, pues todo estuviera oscuro. No, porque se ven siluetas y todo eso. No, sino que fue dice la Biblia, una densa oscuridad que llegó. Usted podía encender una vela y no alumbraba nada. No se podía ver, aún la vela encendida. Podía poner su mano así y no pasaba nada. Si en esos tiempos hubieran tenido un foco, un reflector como estos, podía ser encendido, pero no se veía su luz, su resplandor, porque era una plaga enviada por el Señor. Y la última plaga, porque pueden decir como que plaga, así es muerte de primogénitos, es que también significa herida, matanza, mortandad, carnicería humana. La última fue la muerte de los primogénitos. Algo que podemos apuntar aquí, hermanos, ustedes que han leído mucho la Biblia saben que cada vez que venía una plaga, y ahí sí, ya ni los brujos ni hechiceros podían igualarlo, mucho menos quitarlo. Entonces Faraón decía, a ver, Moisés y Aarón vengan, ahora sí me arrepiento, sí, que se vaya el pueblo. ¿Sabe cuál era la orden de Dios? Decía, Faraón, deja ir libre a mi pueblo, para que ellos, los hombres, los ancianos, las mujeres y aún los niños, camino de 3 días en el desierto, mire qué lindo, en pleno desierto, glorifiquen mi nombre, déjalos de esclavizar. Tristemente algunos todavía están bajo el yugo de Faraón, se pierden un cultazo de domingo, es que si no trabajo no como, no es cierto, tienes que tener fe. La filosofía cristiana, la doctrina cristiana eso dice, que si las aves de los cielos Dios las alimenta, que si las flores del campo hoy son y al rato ya no, Dios las viste mejor que Salomón en sus días de gloria. Hoy esa palabra vino a mi mente porque está llegando en mi casa un pajarito en la mañana que como toca la puerta, porque como la ventana es así como espejo, piensa que es otro, o piensa que es su novia, le está dando piquito, no sé, pero y me acordé, dije, grato pajarito. De él habla también la Biblia. Dice que estos que no siembran ni sigan, Dios las alimenta. ¿Cuánto más a usted? Y me recalcó la palabra que dijo el Señor, cuánto más ustedes, hombres de poca fe. Ni amén dijeron, pero bueno. Dice, alguno dirá, ay, a duras penas estamos sobreviviendo. Porque una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Créele al Señor con todo tu corazón. Reposa de tu trabajo. Ven a glorificar el nombre del Señor. Ay, es que no fui el miércoles porque me pagaron horas extras. Por unos cuantos pesos vendiste la bendición que Dios tiene para ti. Les acabo de mencionar lo que dice la Biblia.
Dice la Biblia que el Señor nuestro Dios es premiador de los que le buscan. Siempre les he dicho, ¿verdad?, que yo admiro mucho en especial a los albañiles y peones. Si yo trabajo de peón un día, no me levanto un mes. No estoy acostumbrado. Desde estos peoncitos y albañiles de 7 años ya lo llevaban a cargar mezcla, hacer mezcla, y aunque hubiera helada, todo se les rompía la carita y todo, ya se hicieron. Yo digo, esos hombres tal vez hoy echaron colado, trabajaron duro, nada más pasaron a su casa a medio bañarse y ya están aquí glorificando el nombre de Dios. Y usted en su trabajo hizo lo mismo. No deje que Faraón lo agarre. Cese un rato de su trabajo, Dios lo va a bendecir. Que son 2 horas, 2 horas y media para tanta bendición que Dios tiene para nosotros. Porque así dijo el Señor: deja a mi pueblo ir libre para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Se da cuenta? Entonces es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a honrar al Señor. Y cada vez que venía una plaga, Faraón, que decía así: ya, que vayan. Pero después que se quitaba la plaga, ahora no. Y ¿sabe qué es lo peligroso? Que Dios había dispuesto endurecer el corazón de Faraón. Y esa es la parte que da miedo. Porque cuando todavía tenemos la capacidad de arrepentirnos, qué bueno. Pero cuando usted ya perdió la capacidad de arrepentirse, tenga cuidado, porque su corazón se está endureciendo. Y otra plaga y otra vez, por favor, dile a Dios que sí, dejó ir libre al pueblo. La primera vez dijo, sí, que vayan ellos, pero sus familias que queden. No, cuando vengas a alabar a Dios, no dejes a tu familia, vengan todos. El hombre es la cabeza, el hombre es el que debe decir, ¿saben qué? Vámonos. Pero a veces el hombre no da una, y la mujer tiene que bañar los hijos, hasta el hombre lo baña con tal de que venga a la iglesia. Sí, dice, vayan, pero dejad vuestros niños, como diciendo, esta es la garantía de que no se van a escapar. ¿Sabe? Así está el mundo actualmente. Mire, ahorita que de la pandemia, desde el 20 al 24 sigue todavía, pero los primeros 2 años fueron lo más recio de la pandemia. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? La gente con miedo. Ay, Diosito, ay, Virgencita, ay, invocando a todos los dioses sabidos y por haber. Y le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo al bicho, le tienen miedo a la plaga, pero no se arrepienten. Algunos posteaban, qué tiempos aquellos cuando no había pandemia y podíamos ir a bailar y al antro, anhelando lo malo. Porque le tienen miedo a las plagas, pero no le tienen miedo a Dios. ¿Se da cuenta? El primer mandamiento dice, no tendrás dioses delante de mí, dice el Señor. Porque papá Dios es Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, la idolatría es lo peor que tú puedes tener en tu casa. ¿Se da cuenta? Entonces, si alguno de ustedes que está aquí o me escucha y pretende ser cristiano y tenga un ídolo escondido porque su corazón no está totalmente con Dios, arrepiéntase, porque no hay peor cosa que la idolatría. Y entonces los muchachos que estaban ahí fumando marihuana y con el alcohol y alabando un idolote horrible así, no se distingue qué ídolo es. A todos los asesinaron. Pero se destaca esto en la noticia que les decía, que ahí en el lugar de la masacre, de ahí donde entraron a las casas y asesinaron a las familias, hay una familia temerosa de Dios, que guarda la ley de Dios y de la cual Dios tuvo misericordia de ellos. Como que Dios los hizo invisibles a los enemigos y no les tocaron ni un solo cabello. Porque estaban bajo la protección de Dios, porque estaban obedeciendo a Dios. ¿Se da cuenta qué importante es, hermanos, que tengamos temor de Dios? Que pidamos a Dios misericordia y creamos que Dios nos va a librar y a guardar con toda nuestra familia. La familia, cuando escuchó eso, se metió a su casa y se puso a orar.
No se ya a ver qué está pasando. No, no les interesaba, porque desde el principio sabían que esa gente estaba adorando un ídolo abominable. Bueno, todos los ídolos son abominables. Y eso es lo que pasa con el mundo. Tienen miedo de las plagas. Nada más dígale a las mujeres que viene un terremoto, ya no saben ni en qué planeta se quieren ir. Desde hace años se vaticina hasta los adivinos han dicho que de la falla de San Andrés, allá en un estado de la Unión Americana, va a haber un terremoto y va a ser un efecto dominó desde ahí hasta la Patagonia. Va a haber una destrucción terrible en todo parte de América del Norte, que somos nosotros, Centroamérica y América del Sur. Se habla de una intensidad hasta de 11.5 grados, o sea, no quedaríamos de pie. Se dice que si el planeta, mire qué maravilloso es Dios, que ahorita está girando, se frenara un segundo, usted y yo saldríamos disparados con una velocidad de 1700 kilómetros por hora. Es decir, nos haríamos polvo, pulverizaríamos las casas, todo absolutamente. Por eso dice la Biblia, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Qué grande es papá. Y yo cuando analizo esto me pongo a pensar, Señor, porque a veces también me ha pasado, me empiezo como a preocupar por algo cuando Dios tiene el control de todo. ¿De qué tiene control el Señor? De todo. Él sustenta la tierra sobre nada. Yo no tengo que estar pendiente y ¿será que no se le olvidó al Señor que salga el sol? No se le va a ocurrir frenar un poquito a papá porque salimos disparados a 1700 kilómetros por hora. No, Dios tiene el control de todo. Ese es papá, ¿sí? Entonces ese es el problema con la humanidad. Ese es el problema con muchos cristianos también, ¿sí? Si tú te portas mal y te vas al mundo, pues Dios trata contigo. Y si tú dices, no papito, ya, bueno. Y luego otra vez al mundo. Y luego sí, ya el Señor ya me trató, ahora ya tengo cirrosis en etapa terminal, se portan bien. Ya se sienten bien, otra vez al mundo. O sea, ¿qué te pasa? Ten cuidado porque te puede pasar esto, se puede endurecer tu corazón. Con Dios no se juega, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y al final, la muerte de los primogénitos. Usted sabe que Dios preservó la vida de Moisés desde que estaba pequeño. Fue puesto en una canasta, río abajo, lo encontró la princesa. De tal manera que Moisés, siendo del pueblo israelita esclavo, se crió como príncipe. Fue a las mejores universidades. En el libro de los Hechos dice que él era hombre elocuente y poderoso en palabra. No sé por qué algunos predicadores dicen que Moisés era tartamudo. No es cierto. Le van a tener que pedir disculpas a Moisés. Bueno, continuemos. La noche de los primogénitos, murieron los primogénitos. En una sola casa, imagínense, podían haber hasta 5 cadáveres, 5 ataúdes. ¿Por qué? Porque murió el abuelito que era hijo primogénito de su papá también. Murió el hijo primogénito y murió el nieto primogénito y un bisnieto. Ahí estaban todos ahí muertos. Porque Dios hirió. Mire, algo que nos da fortaleza a nosotros, pensar en esto. El diluvio del que hablamos hace unos miércoles no empezó hasta que no entró en el arca. Y todavía pasaron 7 días de misericordia. Después de 7 días que no entró al arca, vino el diluvio y se los llevó a todos. Nada más 8 fueron salvos. Cuando Dios hace que caiga fuego y azufre en Sodoma y Gomorra, antes de eso sacó al justo Lot. La mujer que no quiso y se quedó convertida en estatua de sal. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Por eso nuestra esperanza, hermanos, es de que antes de que vengan cosas peores al planeta, al menos yo tengo la esperanza que antes de eso Cristo venga por nosotros y que nos libre. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sé. No sé si a mitad de la gran tribulación o durante la gran tribulación o antes de la gran tribulación el Señor nos vaya a llevar, pero sí hay esa esperanza, porque cuando fue la mortandad de los primogénitos, ningún primogénito
de los judíos murió. ¿Se acuerda de eso? Ahora la pregunta es, ¿por qué no murieron? Porque por primera vez, Éxodo capítulo 12, al cerrar ya las 10 plagas, por primera vez se celebra la Pascua, el Pesaj. Pascua significa pasar por alto, cuando Dios perdona tus pecados y pasa por alto, brinca de tu pecado el Señor. Entonces el Pesaj, que en hebreo que es la Pascua, ¿cómo se celebró? Bueno, dijo el Señor, este va a ser el primer mes del calendario judío. Por eso los judíos, escuche bien esto, no celebran el año nuevo en enero como nosotros. Para ellos todavía va a empezar. Es más o menos a mediados de marzo, el primer mes. El mes de Nisan se llama, o mes de Abib. La palabra Abib significa primavera. Entonces el mes primavera es el primer mes. Qué bonito, ¿verdad? Allá en Israel hay una ciudad muy bonita que yo creo que equivaldría a Los Ángeles de aquí de América. Se llama, se me fue el nombre, yo estuve ahí y Suni no está, pero es una ciudad muy bonita, Haifa. Es una ciudad así tipo Miami, pero esa no es la capital. Hay otra donde uno aterriza cuando uno llega a Israel, se llama Tel Aviv, que Tel significa colina y Aviv primavera. Tel Aviv es colina de primavera. Y ellos decían, mira, hace 70 años cuando nuestro país renació, aquí era una colonia nada más con 14 familias. Hoy es una ciudad impresionante. Tanto ahí como en Haifa pulen diamantes, es la capital de los diamantes. Son ciudades que Dios ha bendecido mucho. ¿Se da cuenta cómo Dios ama a su pueblo? Entonces, Dios les ordenó a ellos, en el primer mes, que es el mes de Abib, que es primavera, o el mes de Nisan, que es el primer mes del calendario judío, a los 14 días van a celebrar ustedes la Pascua. Por eso, con todo respeto, a veces no sé si les caigo gordo, pero yo a la Semana Santa de los calendario gregoriano, de los catochos, le llamo la Semana Zángana. Aproveche usted para tomar sus vacaciones y viajar, eso no tiene nada de malo. Pero se da cuenta, ¿cuántos fueron católicos? Nunca coinciden las mismas fechas. Dice, este año viene la Semana Santa baja, no, viene alta. Ahorita empieza desde marzo y a veces a finales de abril. Bíblicamente hablando, el calendario judío, el primer mes empieza más o menos a mediados de marzo y termina más o menos a mediados de abril. ¿Se da cuenta? Entonces Dios establece la Pascua en el día 14. De hecho, estaba viendo en el calendario judío, para los judíos, ¿sabe cuándo se celebra el Bikurim, que son las primicias? El 25 de marzo, este año. Y yo, gloria a Dios, porque ese día nací yo. Yo nazco en primavera para la honra y la gloria del Señor. La bola de envidiosos no dice nada, pero dije, qué lindo, ¿verdad? Que el Bikurim, la primicia es el 25 de marzo, conforme al calendario judío. Nosotros estamos regidos con el calendario gregoriano. 31 de diciembre, acabó el año, 1 de enero. Hay una muchacha que es del 1 de enero y dice, tengo que esperar todo un año para que sea mi cumpleaños. Dije, pero pues si todos esperamos un año para que pase nuestro cumpleaños. No, de que los hay, hermano. Entonces Dios dijo, van a sacrificar la Pascua, el corderito, tipo de Cristo, de un año perfecto. Es decir, ¿se acuerdan que hablamos de la palabra perfecto el domingo? Es decir, completo, es nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre, por primera vez se celebraba la Pascua. Y la sangre no van a ser moronga. Usted y yo no debemos de comer la sangre, no porque contamine, nada contamina, sino simple y sencillamente porque Dios dijo, no lo comes y no lo comes. Es la vida de los animalitos, nada más que taquitos de moronga con pasote y no sé qué tanto. No, ya, no sea pagano. Entonces, la sangre, nada de tacos de moronga. Dice, van a pintar los dinteles de la puerta, así mire. Note usted. Y luego, ya se da cuenta cómo forma una cruz de sangre. Así. Ya todo eso era tipo de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando la muerte pasó por esos lugares, los pasaba por alto, brincaba, pasaba de largo. Y por eso ninguno del pueblo de Dios murió. ¿Se da cuenta? Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Recuerdo que para finales del 2019 aquí celebramos la Cena del Señor, no sé si recuerdan eso. Los que vinieron, recuerdan que hicimos una locura, bueno, locura para los que se pierden. Aquí puse un dintel de madera vieja, así como para que dé la impresión que, como cuando salimos de Egipto. Y yo les dije, simbólicamente pasen ahí, se forman acá y participemos del cuerpo y la sangre de Cristo. No sé cuánto lo recuerdan o si estuvieron, ¿sí? Y vino la plaga, en el 2020 vino la mortandad, porque ya Dios nos había avisado que algo venía. Y gracias a Dios, aquí estamos. Hubo alguien que me preguntó, pastor, ¿eso hicieron? Amén, lo hicimos en fe. Porque Dios me lo inspiró. Me dijo, ¿y no se murió usted? Le digo, ¿tú qué crees? No, de que los hay, los hay. Bueno, vamos bien hasta ahí. ¿Sí aguantan unos minutitos más? Sí, ¿verdad? Apenas llevamos 40 minutos. Mire, entonces la Pascua por primera vez, rápidamente, la celebración en el día 14 del mes de Abib, recuerda, Abib es primavera. 2, se sacrificaba un cordero después de inmolarlo, es decir, había que golpear al corderito. ¿Qué culpa tenía? Los judíos lo hacían y lo golpeaban, pero en 1500 años no supieron ni para qué lo hacían. Nosotros sí sabemos por qué. 3, la sangre del cordero servía de señal en las puertas. 4, la carne se comía asada y los panes sin levadura. 5, los israelitas andaban descalzos con su bordón en la mano a la hora de comer y apresuradamente. Eso quedó establecido. Ya a partir de ahí, cada año decía, coman hierbas amargas para que se acuerden la amargura de la esclavitud de Egipto. Van a estar de pie con un bastón y porque en aquel día, miren hermanos, cuando llegó la bendición fue todo apresurado. Quiero soltarles una palabra. Estamos en el año de los frutos abundantes. La bendición por la que usted está esperando, pidiéndole a Dios, cuando le caiga va a ser apresurado. Usted va a recibo y le va a llegar en el nombre del Señor. Solamente obedezca, tenga fe. Así es el Señor. 430 años esclavos, sin sueldo, sin descanso, sin Shabbat, sin salario, sin aguinaldos ni nada. En una sola noche, y lo registra la Biblia, el pueblo de Israel se fue multimillonario. En una sola noche cobró todos los sueldos caídos, las prestaciones, la herencia que les robaron, la casa que les quitaron, en una sola noche. Pastor, ¿cómo fue eso? Porque el Señor les dijo, dile a mi pueblo que vayan y pidan oro de las mujeres y de los hombres. Más las mujeres, ¿verdad? Kilos de oro tenían las egipcias. Y ahí va la judía esclava. Señora, he trabajado con usted los últimos 20 años de mi vida y vi que tiene usted por ahí un cofrecito lleno de oro. ¿Será que me lo puede dar para mi vida? Llévatelo, ya, váyanse, no los queremos más acá. Ellos estaban aterrorizados por la muerte de los primogénitos. Y los aretes que tiene, por favor, casi un asalto. Sí. ¿Pudiera usted extender sus extremidades? Sí, bueno, los anillos. En una sola noche, toneladas de oro se llevaron. Todo lo que el diablo nos roba, el Señor nos lo devuelve multiplicado, hermanos. Por eso no tenemos por qué amargarnos. Que te dejaron sin herencia, que te robaron tu herencia, que tus hermanos son peor que chuchos quitándote la herencia, déjalos, regálaselos, porque Jehová tu Dios es tu herencia. Aleluya. Y tengo autoridad para decir esto. En una sola noche. Y tal vez diga, pastor, pero si allá no habían centros comerciales, ¿para qué querían oro? Pues para hacer el tabernáculo, para hacer el candelero de Éxodo capítulo 25, oro puro. O sea, la casa del Señor, lo mejor. Usted recibirá y vendrá
y honrará a Dios en esta casa y sabrá que fue Dios el que lo ha bendecido. ¿Cuántos lo creen? Porque así es papá con nosotros, ¿sí? Se imagina, llegaban ahí: Señor, ¿será que me puedes dar esas pulseritas? Sí, cómo no, ya, pero ya váyanse, ya no los queremos más. Dice que todo fue apresurado. ¿Será poquito el susto que les metió el Señor? En el 17 hubo aquí un terremoto, creo que fue un viernes. El domingo aquí no cabía un alma. Ay, Señor, hasta gente caída, gente que ya no venía a la iglesia, y tienen que esperar un terremoto. Después de eso algunos hasta empezaron a servir a Dios. Después de 3 meses ya ni los veo otra vez. Son tipo faraón. No, hermanos, usted tiene que ser radical. En todo tiempo servir a papá, y eso va a hacer que usted sea librado de la hora mala que viene sobre el mundo entero. Aquí viene algunos: ahora sí, Señor. Aquí estaba lleno, ya hasta membresía quería cobrar aquí para juntar una lana de los 400 años que no han dado nada. Y después se olvidan. Solo cuando está la bronca: ay, papito, perdóname. Y después, oye, ¿me puede dar esos aretes, esos anillos? Perdón, esos sus dientitos de oro. Veo que tiene usted un diamante, porque esos ingratos se ponían diamantes. Pero sí, pero ¿cómo? Traje mi pinza. Todo, hermano, despojaron a Egipto, que es el mundo, de todo lo que fuera oro, plata, diamantes, piedras preciosas. Y el pueblo que 430 años fue azotado descalzo, ahí murieron generaciones, murieron los abuelos sin atención médica, las madres, los hombres morían bajo el sol. Ahora hubo una generación que se llevó toda la riqueza, hermanos. ¿Acaso papá no es bueno? Dele la honra y la gloria. Ese es nuestro Dios. En Gálatas 3, 23 al 26 que leímos, ahí nos está diciendo la ley. ¿Cuál ley? Esta, la dispensación de la ley. Dice: fue nuestro ayo que nos llevó a Cristo. ¿Qué era un ayo? Mire, en la Biblia parece que Joás, ustedes que son muy bíblicos, ayúdenme. Creo que Joás empezó a gobernar a la edad de 7 años. Es decir, cuando el rey moría y su hijo primogénito, el heredero al trono, estaba pequeño, ayos lo cuidaban. ¿Quiénes eran los ayos? Mentores. Le instruían en toda la ciencia, en las artes, en este caso en la ley de Dios, en idiomas, en modales, en fin. Y cuando este hijo ya crecía, ya tenía mayoría de edad, ya estaba maduro, que ya podía asumir él el trono, entonces el ayo lo entregaba a la corona, al reinado. ¿Sí me explico? Entonces el pueblo de Dios, con todo respeto, venía bruto, entorpecido, tanto látigo, mentadas de madre, la piel curtida de tanto sol, de lo peor. Imagínense que todo ese pueblo embrutecido por la esclavitud vienen y le presentan a Cristo, no lo iban a valorar. Entonces, ¿qué hace Dios? Los saca de ahí, los lleva al Sinaí, donde llama a Moisés su siervo, y les dicta la ley, para que vieran que por la ley todos estamos tronados. La ley nos muestra qué tan pecadores somos. La ley es como un termómetro que te mide la temperatura, pero no te quita la fiebre. ¿Sí me explico? O sea, la ley te dice, la ley es santa, y te dice lo santo que es Dios, y que nadie pudo cumplir la ley. La ley no quita el pecado. Romanos 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo. Romanos 3:20, porque por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por eso desecharemos la ley? No, la ley me dice qué tan pecador soy, y que ante los ojos de Dios estoy tronado. No te quita el pecado. Pero fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, porque el único que te quita el pecado es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que vino a tiempo para redimirnos de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí entendió usted que era un ayo? Es como si a mí me dejan un niño, soy su tutor, lo voy a criar, lo voy a educar, le voy a enseñar la palabra, y cuando él sea grande ya él puede decidir, pero yo ya lo llevé de la mano. Ahora aquí ponga mucha atención, con esto vamos cerrando. Hace rato le decía,
si Romanos 10:4, Romanos 3:20 y muchos versículos, incluyendo en Gálatas, el apóstol Pablo habla de la ley, dice, ¿la ley es mala? No. Ahora, ¿cuál ley? El apóstol Pablo usa una frase, dice, la ley de la libertad, pero para no complicarnos, les voy a enseñar rápidamente. O sea, ¿qué ley ya quedó abrogada? ¿Qué ley ya quedó obsoleta? Escuche, habían leyes que se marcaron directamente de Dios para su pueblo en el Sinaí. Es, a ver si lo pueden poner ahí, chicos, la ley civil, la ley penal, la ley moral y la ley espiritual. Rápido. La ley civil, esta ley sobre la sociedad, ley civil, casamientos, propiedades, derechos humanos, etcétera. Ejemplo, si alguno engañare a una doncella, debería tomarla por esposa. Es que la enamoró y ahora ya no se quiere casar. Naranjas. Aquí la ley civil dice que te casas. Mire, incluso eso está interesante, solteros, pongan atención ahí. Cuando había una guerra y agarraban prisioneras de guerra, esclavas, las traían para acá, dice, y si entre las prisioneras, así como el año pasado muchas decían, cuánta venezolana y venezolanos bien guapos, ¿no será que entre ellos va el amor de mi vida?, decían algunos. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Chiapas es un paso de inmigrantes haitianos, afroamericanos, etcétera. No faltó alguna dijo, ¿no será que entre ellos va el amor de mi vida? Bueno, algo así pasaba. Traían las esclavas, dice, y si entre las esclavas alguna te gustara, apártala para ti, le raparás la cabeza, la purificarás por un tiempo y después podrás tomarla por esposa. Entonces ahí había una ley civil. ¿Sí me explico? Bueno, ¿qué más mencionaba esta ley civil? Bueno, todo está respaldado. Éxodo 22:16. 6 años trabajaba un siervo y a los 7 años era libre. Éxodo 22:26. A diferencia de los países paganos que eran muy crueles con sus esclavos, la ley de Dios era misericordiosa con los esclavos. Miren, si un esclavo, porque lo capturaste en la guerra o porque lo compraste por precio, te servía 6 años, la ley dice, el año número 7, déjalo libre. Entonces usted llamaba a su esclavo, tal vez era un consentido, era el que usted lo amaba, y habían amos buenos, amos malos, y usted le decía, a ver, ven, mira, ya hoy se cumplen tus 6 años, a partir de mañana empieza el año número 7, eres libre, vete donde mejor te parezca. Y el esclavo amaba a su amo y decía, no me quiero ir, ahora soy esclavo por mi propia voluntad. Es decir, soy esclavo no por obligación, sino por amor. Y entonces el amo venía, lo traía atrás de la puerta, le pegaba su orejita ahí a la madera y le perforaba. No habla que le pusiera arete, dice que nada más lo perforaba. Se entiende que probablemente le ponían arete, que era una señal de esclavitud por amor. Usted y yo somos esclavos de Cristo. La palabra es siervo, es esclavo, no es otra cosa más esclavo. Usted no está aquí a la fuerza. ¿O alguno habrá venido a la fuerza? Que la mujer le dijo, si no vas, te duermes en el patio y con estas heladas te congelas, desgraciado. Espero que no haya alguien que haya venido a la fuerza. Usted y yo, bueno, al menos yo soy esclavo de Cristo por amor, por convicción. ¿Se da cuenta? No porque, tengo que servir a Cristo. No, le sirvo a Cristo con todo mi corazón. Y hasta el último día de mi vida voy a ser pastor y predicador del evangelio. Aleluya. Bueno, eso lo registraba la ley. Mire, si un esclavo, al ser comprado, llegaba soltero, y supongamos que ahí se enamoró de otra esclava, se casaron y tuvieron sus esclavitos, sus hijitos. Cuando él lograba a los 6 años su libertad, él se podía ir, pero los hijos se quedaban. No sé si por eso algunos decían, no, pues mejor me quedo, ¿verdad? Pues aquí tengo comida, tengo de todo. Incluso en los tiempos del Nuevo Testamento se sabe que habían esclavos convertidos a Cristo, que el esclavo era el pastor y el amo era la oveja, ya en los caminos de Cristo. ¿Se da cuenta? Qué misericordioso era la ley, porque la ley de Dios a los esclavos, porque los países paganos
eran muy crueles. Yo cuando veo historias de esclavos, ni dormir puedo. Dije, Padre, ¿cómo es posible? Mataban a los esclavos hasta por diversión. Como no había internet ni nada, estoy aburrido, tráeme 4 esclavos, pónganlo ahí. Los mataban solo por diversión. Y eso a mí me golpeó mucho. Dije, qué bárbaro. Pero la ley de Dios no era así. Habían amos que le pagaban carrera universitaria a sus esclavos, solo para que usted tenga una idea. Porque la ley de Dios, en cuanto a la ley civil, era muy misericordiosa. ¿Vamos bien ahí? Alguien tomó a alguien de su prójimo, a la puesta del sol se lo devuelve. Éxodo 22, 26. Mire, de aquí usted va a sacar muchísima sabiduría. Decía la ley, nunca le tomes por prenda a un hombre su arado, su machete, es decir, con lo que él va a producir para su comida. Eso no se tomaba. Si tú le vas a tomar una prenda por lo que le prestaste, irás con él a su casa, pero no entrarás a la casa. Tú esperarás afuera y esperarás que él saque la prenda que te va a dejar empeñada. Y ahí les dejo de tarea la ley civil. Son consejos que ahora nos pueden servir. La ley penal, esta ley trata todo lo que se refiere a la violencia. Si alguno hiriere haciéndolo así morir, también él morirá. El famoso ojo por ojo y diente por diente está en la ley de Dios. Éxodo 22, 16. 6 años, el que hiriere a su padre o madre morirá. Ahorita los hijos le pegan al papá y a la mamá, y al rato hasta los premian a los hijos. Qué bueno fuera esta ley penal. Si usted decía, agarraba de su mano a su hijo rebelde, contumaz, borracho, glotón, flojo, y lo llevaba con los ancianos, decía, mire, este es mi hijo, ni porque lo regaño ni nada, es contumaz, es rebelde, es marihuano, vende mota, al menudeo, y de una vez le daban cráneo, hermanos. Dijo, qué bueno sería esta ley. Hasta tristes quedaron algunos. El famoso ojo por ojo, diente por diente está en Éxodo 21, 24. Que reñiste y le quitaste un ojo, bueno, también a él quítenle un ojo. Que en el pleito le agarraste un machete, le cortaste una mano, también a él córtenle, y sin anestesia. Uy, estaba duro. Mire, ¿ha escuchado hablar ustedes de la famosa ciudad de refugio? No los rebeldes, los cucos, no. Listen to me. Escuchen, bola de indoctos que en ese tiempo fueron arrastrados, y ahí se van los babotas. ¿Sabe qué era la ciudad de refugio? Habían 3 de un lado del río y 3 del otro lado del río. Y usted dígame, ¿y para qué servía? Mire, si alguno mataba a alguien, se iban a la ciudad de refugio. La ciudad de refugio era de leprosos, de asesinos, de gente cochambrosa. Espero que los que regresaron ya se hayan purificado por medio de la sangre del Señor y por el testimonio de la palabra. Allá sí, ciudad de refugio. Ni saben a veces qué nombrecito les ponen algunos. Hace unos días, con mucha sabiduría, me dice uno de nuestros pastores, papá, yo le voy a cambiar el nombre a mi iglesia, porque se llama Bereshit y Bereshit. Y yo me quedé pensando, y dije, hay sabiduría en lo que está diciendo el siervo, porque Bereshit significa principio, y yo del principio como que crezco y luego no crezco, como que de ahí no paso. Dije, también ahí hay sabiduría. Tenga cuidado qué nombre le pone a su hijo, qué nombre le pone a su calle, qué nombre le pone a su negocio. Aquí por paraje Macuiló hay una tienda que dice Tienda La Bendición 666. Dije, wow. Y no estoy inventando, vayan y chequen. Entonces tenga mucho cuidado. Entonces en la ley penal estaba contemplada las ciudades de refugio y no podía salir el homicida de ahí. Otro día daré más detalles, o a veces ya lo he compartido. No podía salir de ahí porque había un personaje llamado el vengador de la sangre, que si lo encontraba fuera de esa ciudad era asesinado y era sin culpa. Podía salir cuando el sumo sacerdote en turno falleciera, entonces ya empezaba otra etapa. Pero mientras, ahí están confinados en la ciudad de refugio.
bola de chismosos, asesinos, argüenderos, leprosos, como cuando hay, etcétera, etcétera. Usted sabe que casi no menciono, pues, gente que la verdad no vale la pena mencionar, pero ahorita viene a colación en el mensaje. Y el que llevó, llevó. Le da un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. Esa es la ley penal y les puedo dar mucho más, hay mucho más. Tengo un cuadernillo donde habla de mucho de eso, quisiera irlo extrayendo. No porque estemos bajo cierta ley, no, sino porque son consejos prácticos. A mí me ha ayudado la ley de Dios. Mire, hace algún tiempo una muchacha acusó a su tío de que su tío la había violado. Y el tío es un buen cristiano. Y dice la palabra que la nave, la lancha en el mar no deja huella. La serpiente en la roca no deja huella. Y el hombre no deja huella. O sea, ¿cómo compruebo yo que una mujer estuvo con un hombre? ¿Cómo lo compruebo? Si ya pasó algún tiempo. Pero la ley de Dios sí sabe cómo. No se pierda las clases en el Instituto Bíblico. Y cuando yo enseño ética ministerial, enseño esto. Y eso dije, Señor, aquí hay sabiduría. Y la ley penal me ayudó a mí a tener un resultado. Gracias a Dios el siervo no había manchado sus manos. ¿Se da cuenta? En el tiempo que no había pruebas de ADN, ni huellas digitales, ni nada. Pero la ley de Dios, dice el Salmo 19, la ley de Dios hace sabio al sencillo. Usted puede no tener un doctorado humano, pero por el Espíritu Santo usted tiene un doctorado de sabiduría a través de la palabra de Dios. El Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, hace sabio al sencillo. Entonces la dispensación de la ley fue para que Dios nos iluminara, fue un ayo para llevarnos y presentarnos a Cristo. Entonces, escuchen, la ley moral habla sobre todo el comportamiento humano, sexualidad pervertida, con parientes, con animales, mujer con mujer, hombre con hombre. Atención, literalmente dice la Biblia, maldito el hombre que se acuesta con otro hombre como si se acostara con mujer. La homosexualidad, sea lesbiana, sea hombre homosexual, está bajo maldición, no hay por donde usted le busque. Dice, si un hombre se allegare y tener sexo con un animal, regularmente la gente de pueblo, de rancho, de comunidad, aunque sea con una burra o una gallina, sí se metieron. Eso era pena de muerte también. ¿Se da cuenta? Ya les dio cosa, ¿verdad? El pastor, mejor ya termine. Y yo puedo decirles lo siguiente, que la ley civil, penal y moral es la que está vigente y está plasmada y resumida en los 10 mandamientos, el decálogo de Éxodo capítulo 20. Ahora, ¿qué quedó abrogado? La ley espiritual, la ley que se llama ritual. Esta ley es todo lo relacionado con Dios y su pueblo. ¿Sí? Ofrendas, sacrificios. Ofrendas no habla de la que damos nosotros, no, las ofrendas eran que había que ofrecer una gavilla, oblaciones, libaciones. Por ahí en el internet es un buen maestro de Torah, pero es cristiano, nada más que judaiza mucho. Por ejemplo, si de aquí para allá va a caminar y aquí tiene su menorá, su lámpara, pasa y hace reverencia ahí, se pone un talit y se pone una gorrita como la del Kiko. Ya está saliéndose también un poquito ahí de la gracia. Entonces, mucho cuidado, hermanos. La ley ritual ya no está vigente. Es decir, si usted y yo trajéramos acá un becerro y lo ofreciéramos al Señor, nos vamos al infierno todos, porque ahí sí de la gracia habéis caído. ¿Quién cae de la gracia? No es el que pecó, porque el que pecó todavía tiene la gracia de Dios para arrepentirse. ¿Quién cae de la gracia de Dios? Lo dice el apóstol Pablo. Si por las obras de la ley ritual te queréis justificar, de la gracia habéis caído. Sé que muchos no entienden nada de lo que estoy diciendo, pero pídanle a Dios. Ordenanzas en cuanto al lugar, utensilios utilizados en la casa de Jehová, el arca del pacto, el tabernáculo de reunión. Es decir, todo aquello ritual
¿sí? Que sacrifica un cordero y luego le pondrá sangrita acá y luego sangre acá y luego 2 corderos, uno para Jehová, otro para Azazel al desierto. Todo eso es es ley ritual, eso sí está abrogado. Ahí se aplica lo que dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Romanos 3:20, por las obras de la ley nadie será justificado. Pero el decálogo, los 10 mandamientos, todavía están vigentes. Y usted no va a guardar la ley para ser salvo, sino que va a guardar la ley porque usted es salvo por medio de la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Con la ayuda de Dios y a grandes rasgos vimos todo esto. Repito, esto lleva todo un semestre en el Instituto Bíblico. Se estudia más a detalle, pero creo que hoy hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Póngase de pie, por favor. Mire, el Salmo 19:1, bueno, el Salmo 19 es uno de mis favoritos. En el verso 1 empieza diciendo algo lindo, usted lo ha utilizado. Dice, los cielos, ¿qué dice? Cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, otro día emite palabra, bueno, pero habla de la ley. Si usted quiere un consejo pagano, un consejo humano, usted sabe con quién ir. Pero si usted quiere un consejo de parte de Dios, lea su Biblia. A mí me ha ayudado muchísimo, sobre todo ver la ley civil y penal de la ley de Moisés para resolver varias cosas en mi familia, en la iglesia, en muchas partes. La ley es una dispensación que ya terminó. Durante 1500 años, durante la ley, todas las mañanas en el altar de oro se ofrecían 2 corderitos y en el altar de bronce el incienso. Hoy eso ya no tiene efecto. El otro día le decía, Señor, yo quisiera entrar aquí con mi incensario, qué rico iba a oler, pero dije, no vaya a ser que yo esté haciendo algo de la ley ritual, porque ya en la interpretación, cumplimiento espiritual, el olor fragante, el incienso, son las oraciones de nosotros que sube a la presencia del Señor.